¿Deben permitirse o prohibirse totalmente las terapias que intentan cambiar la orientación sexual? Buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Joyos Carmen y como primer argumento, nosotros sostenemos que las terapias de conversión no deben prohibirse totalmente, siempre que sean voluntarias y estén reguladas por profesionales competentes y éticos. Es importante distinguir entre las prácticas violentas o coercitivas, que evidentemente deben ser sancionadas, y aquellas formas de acompañamiento realizadas bajo consentimiento informado y supervisión profesional. Ahora, bien sabemos que existen personas que experimentan un conflicto profundo entre su orientación sexual y sus creencias religiosas, familiares o culturales. Negarles el derecho a recibir acompañamiento psicológico sería limitar su autonomía y su libertad personal. En un contexto de pluralismo y respeto a la diversidad, es fundamental garantizar que cada individuo pueda tomar decisiones sobre su vida emocional sin ser juzgado ni coaccionado. Según el principio de autonomía, ampliamente aceptado en la ética médica y en la ética psicológica, cada individuo tiene derecho a tomar decisiones sobre su identidad y acceder a orientaciones profesionales sin presiones ni imposiciones extremas. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, promovida por la UNESCO en el año 2005, señala que también existe el respaldo al respeto a la dignidad individual y al consentimiento informado sobre base de toda práctica ética. Además, un informe del Instituto de Bioética el de la Universidad de Navarra, publicado en el 2021, advierte que con una regulación ética estricta, estas prácticas pueden realizarse con respeto y sin daño, lo cual es la clave para garantizar un entorno de contención emocional con profesionales certificados, evitando cualquier forma de manipulación o presión. Por eso, planteamos una pregunta al grupo en contra. ¿No creen que una prohibición total empujaría a estas personas a buscar ayuda en entornos clandestinos sin regulación ni supervisión profesional? Nuestro primer argumento, señores, es claro. Las personas deben poder elegir qué hacer con su vida, emocional y sexual. También no haya violencia ni presión. Lo correcto no es prohibir, sino regular. Prohibir completamente sería la pluralidad de experiencias humanas y la posibilidad de acompañamiento consciente. Gracias. Buenos días. Soy Yanira Arenazas Bueno y pertenezco al grupo En Contra. Por nuestra parte, nuestro primer argumento sostiene de manera firme que las terapias de conversión deben prohibirse totalmente, incluso si se presentan como voluntarias, porque éstas atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un informe difundido en el año 2020, las define como una forma de violencia, al incluir prácticas humillantes, degradantes y en algunos casos incluso comparables con actos de tortura. Recordemos que hasta la fecha este organismo aún mantiene su postura. Además, diversas organizaciones de salud mental en el mundo como la APA y la OMS, también se han pronunciado en contra de estas prácticas. Entonces, no se trata solo de la voluntad de la persona, sino del mensaje que estas terapias transmiten. Y este mensaje es que la orientación sexual, que no es heterosexual, es un error que se debe corregir. Ese mensaje genera consecuencias psicológicas muy profundas, especialmente en adolescentes y jóvenes que están en proceso de construcción de su identidad. Aquí planteamos una pregunta al grupo que está a favor. ¿Cómo pueden garantizar que en un contexto tan estigmatizante como el nuestro,
la voluntariedad no esté influida por la presión social o la presión religiosa o familiar. Las terapias de conversión no nacen del cuidado psicológico, sino de una visión que trata a esta como una enfermedad y que considera que las personas con identidades de género diversas o distintas deben cambiar. Por eso, incluso si se disfrazan de ayuda, son completamente incompatibles con los principios de salud mental y los derechos humanos. Por ello, prohibirlas no es limitar derechos, sino más bien proteger la integridad de las personas vulnerables. Gracias. Soy Rutnel Bencinas Flores, estoy a favor. En respuesta a lo anterior, conocemos que ha habido prácticas violentas. Sí deben ser sancionadas, pero no significa que todas las prácticas de acompañamiento deban prohibirse. Existen espacios donde el acompañamiento es terapéutico, respetuoso y enfocado en el bienestar de la persona. Nuestro segundo argumento es que muchas personas adultas desean trabajar libremente aspectos de su identidad sexual, ya sean creencias religiosas o motivos personales. Negarles la opción sería un acto de censura. Una sociedad plural debe permitir que cada individuo pueda identificarse con su forma de guiada y segura, así, así se desea. Además, el principio de libertad de conciencia, establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y representado por el Comité de Derechos Humanos desde el 2020, indica que todas las personas deben vivir de acuerdo a sus creencias profundas. Además de ello, afecta a los derechos de otros. Esto incluye el derecho a la búsqueda de la orientación profesional. Por ello, lanzamos una segunda pregunta al equipo en contra. ¿Consideran ético negar ayuda psicológica a quien lo solicita libremente para reconciliarse con sus creencias y su orientación, aun cuando no implique la presentación interna? La solución no está en prohibir, sino en diseñar protocolos éticos y supervisión. Lo que se necesita es regular firme, no una eliminación total, de manera que se proteja los derechos de todos. Bien. Em, Buenos días, soy Joyce Mestas Catcoparco y soy del grupo En Contra. Frente a los argumentos del grupo a favor, debemos ser contundentes. No se puede justificar una práctica peligrosa solo porque algunas personas lo soliciten. Las instituciones de salud mental internacionales han sido claras. No existe evidencia que respalde la eficacia de estas terapias. Y si hay numerosos estudios que demuestran que tienen efectos negativos. Nuestro segundo argumento se basa en evidencias clínicas recientes. En el año 2020, un equipo de investigadores liderado por Minley publicó en la revista Journal of Homosexuality un estudio que muestra que las personas sometidas a terapias de conversión presentan entre 1,7 y 2,5 veces más riesgo de sufrir enfermedades de salud mental, por ejemplo, depresión, estrés postraumático y homofobia internalizada, en comparación con quienes no fueron expuestas a estas terapias. Incluso si alguien accede voluntariamente, el trasfondo sigue siendo violento. Parte de la idea de que su orientación sexual está mal. Realmente puede haber consentimiento genuino cuando la motivación es la vergüenza, el miedo, hasta puede llegar a la presión familiar. Estas terapias perpetúan la patologización de la diversidad. Por eso respondemos con firmeza. No es ético permitir una práctica que, según la evidencia científica más reciente, causa daño emocional severo. La salud mental debe estar por encima de cualquier ideología. La prohibición es un acto de protección.
no de censura. Bueno, señores, para concluir, reiteramos que defendemos la libertad de elección. Si una persona desea voluntariamente recibir acompañamiento profesional para trabajar su orientación en relación con su fe o valores personales, tiene derecho a hacerlo. No hay por qué negarle ese derecho. Negar esa posibilidad sería ir en contra del principio de pluralismo y libertad de conciencia. No estamos a favor de prácticas violentas ni de métodos dañinos, que quede claro ello. Lo que ponemos es un enfoque basado en la ética profesional, con límites claros y supervisión estatal. Hay maneras de acompañar sin dañar, señores, siempre que se actúe en profesionalismo, transparencia y con respeto. Y les volvemos a preguntar, ¿no es más peligroso dejar a estas personas sin ninguna guía profesional, llevándolas a buscar apoyo en grupos clandestinos y no regulados? El riesgo, señores, de marginización es real y debemos evitarlo. Como sociedad plural, debemos garantizar espacios seguros, donde cada individuo pueda decidir su camino con respeto y sin criminalización. Regularlo no significa promover, sino garantizar el ejercicio libre y responsable de la autonomía de cada persona. Bueno, como cierre, por nuestra parte, reafirmamos que toda terapia que busque cambiar la orientación sexual parte de la falsa idea de que ésta debe corregirse, aunque esto se disfrace de ayuda profesional. Es importante recordar y hacer énfasis en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades desde 1990. Entonces, promover una terapia para curarla contradice los principios fundamentales de la salud mental y el respeto a la diversidad. Este cambio, este cambio marcó un antes y un después en el abordaje de la diversidad sexual desde una perspectiva científica y de derechos humanos. Además, hemos evidenciado que estas prácticas no solo implican una violación de los derechos humanos, sino que también causan un daño profundo psicológico en quienes se ven sometidos a ellas. Y más aún, refuerzan en la actualidad estigmas, afectan el autoestima y perpetúan la idea de que tener una orientación sexual o identidad de género distinta está mal. Esto contribuye a la discriminación y al sufrimiento silencioso de miles de personas. Ante esta realidad, debemos proteger la salud mental y la dignidad humana de toda persona. Y esto solo se logra con una prohibición total, porque amar no necesita cura, sino respeto. La verdadera ayuda psicológica es aquella que acompaña, no la que impone. Prohibir estas terapias es un paso necesario hacia una sociedad más justa, libre e inclusiva. Gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de ambos subgrupos en este debate respetuoso y bien fundamentado. Como vemos, hemos escuchado perspectivas diversas, sustentadas en argumentos éticos, clínicos y sociales. Este intercambio de ideas no solo amplía nuestra comprensión del tema, sino que también nos invita a reflexionar con mayor profundidad sobre los dilemas que plantea. Invitamos al público a analizar críticamente lo expuesto y formarse una opinión informada sobre esta cuestión tan compleja y sensible. Agradecemos su atención, su escucha activa y su disposición al diálogo. Gracias.